Y hoy vamos a comenzar una nueva serie en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo. Vamos a estar aquí un tiempito, lo vamos a tomar con calma. Y en esta mañana la meta es ver el capítulo 1, versículos 1 al 17. 1 al 17. Lo puede buscar en su copia de la palabra de Dios o lo puedes leer aquí en la pantalla a mi lado, pero le quiero pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura santa, inspirada e inerrante del Señor. Dice así la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiuir, a Eliakim y a Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y a Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esto es la palabra de Dios. Si pronuncié un nombre equivocado, jamás se van a enterar. Leemos, oramos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva, es eficaz. Gracias por permitirnos, Señor, comenzar este nuevo estudio por el Evangelio de San Mateo y pedimos tu ayuda, Señor. Yo te pido ayuda, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en mí, hablando a tu pueblo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ablandando, preparando corazones para que sea terreno fértil, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, y gracias por permitirnos escuchar de tu palabra, escuchar de tu voz, Señor. Anhelamos más de ti. Glorifícate en este día, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Recientemente, mi esposa y yo nos pusimos a ver una película vieja, quizás algunos de ustedes la conocen, se llama Turner and Hooch. Turner and Hooch es una película, y en esa película, ¿verdad? El personaje principal él es policía. Él es policía, es un hombre soltero, vive solo, y es bien meticuloso con sus cosas. Y al final de la película, o durante la película, adopta un perro. Es un perro grande, un perro sucio, y ese perro le ensucia la casa, le forma un revolú en su hogar. Y por supuesto, durante la película se hacen amigos ellos, ¿verdad? Pero uno sabe que ese policía, el personaje principal, es alguien meticuloso, porque al principio de la película, durante los créditos que hay al principio de una película, hay diferentes escenas, y en esas escenas uno lo ve a él en su casa en la mañana. Y uno se da cuenta que él tiene una rutina bien rígida.
Se levanta a la misma hora, prepara su café, hace ejercicios, plancha su pantalones de una forma tediosa. Es bien particular con sus cosas, un hombre bien meticuloso. Y uno ve esto al principio de la película. Y es fácil no darse cuenta, porque mientras uno ve los créditos así en la pantalla, detrás de los créditos, ahí está pasando esas escenas. Y si uno no presta atención, uno no se da cuenta de cómo es el hombre. Entonces, es importante prestar atención, es importante fijarse de ese detalle. ¿Por qué? Porque al principio de la película nos comunica a nosotros algo importante del personaje. Cuando uno se da cuenta, espérate, es un hombre bien rígido, bien meticuloso. Ahí te da más risa la película cuando llega el perro a su vida. Mateo hace algo similar aquí. Al principio de su evangelio, él nos da una información bien importante sobre el personaje principal de su evangelio, Jesucristo. La palabra evangelio simplemente significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, en su evangelio, él comunica las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero al principio, con sus primeras palabras, nos da información importante de él. Pero cuando uno vaya a Mateo capítulo 1, uno no pensaría eso. Porque ¿qué es lo que uno ve aquí? Una genealogía. Y normalmente cuando uno ve una genealogía en la Biblia, uno reacciona como cuando uno ve los créditos en la película. Cuando llegan los créditos, ¿qué hace uno? Mira el reloj, uno no presta atención. Uno es tentado a hacer lo mismo aquí, pero no, presta atención. Esta genealogía comunica algo sumamente importante sobre Jesús, quién es Él y a qué vino Él a ser. Es similar a esa película que le menciono. Si uno no presta atención, pierde información importante. Es lo mismo aquí. De hecho, estoy convencido que los lectores originales del Evangelio de Mateo, que era para judíos, al ver estas palabras se hubieran emocionado. Al ver estas palabras, ellos hubieran caído en cuenta, wow, esto significa algo muy importante, no solamente para mí, sino para todo el pueblo de Israel. Y antes de ver qué dice esta genealogía de Jesús, es importante ver que esto no habla de Jesús a solas, no habla de Él separado de la historia. Si uno se da cuenta, habla de Jesús dentro del contexto de la historia de Israel. Esta genealogía cubre gran parte de la historia del pueblo de Israel. Si miran sus Biblias, versículos 2 al 6, cubre el tiempo de Abraham al rey David. La segunda parte del versículo 6 al versículo 11 cubre el tiempo de los reyes, hasta que ellos fueron exiliados de la tierra. Y cuando llegas del versículo 12 al 16, cubre el tiempo después de ser exiliados al nacimiento de Jesucristo. En otras palabras, aquí se ve de una forma condensada la historia de Israel. Y es de la historia de Israel que sale Jesús. Es de ahí que Él entra en la historia. Entonces, para los judíos, leyendo esta genealogía, lo hubiera recordado de su historia. Y lo hubiera recordado de cómo Dios preserva a su pueblo a través de tantos años y en medio de tantas tribulaciones. Entonces, en adición de esa declaración de Mateo y lo que él dice de Jesús aquí, esto lo hubiera llenado a los lectores originales de esperanza, lo hubiera animado, porque le acuerda la fidelidad de Dios. Pero ¿qué dice de Jesús Mateo aquí? ¿Qué información importante hay sobre él? A eso vamos. Lo primero que vemos aquí, Jesús es el hijo de David, el rey tan esperado. Jesús es el hijo de David, el rey tan esperado. Y lo vemos, ¿verdad? Versículo 1, rápido. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Quién? Hijo de David. Hijo de David. El rey David se considera uno de los hombres más grandes de la historia de Israel. Después de ser ungido como rey de joven, esperó con paciencia para el tiempo de Dios para comenzar su reinado. Oportunidades tuvo incluso para matar al rey que estaba ahí, Saúl, y no lo hizo.
Fue un hombre de Dios, esperó en el tiempo de Dios. Confió en el Señor durante tiempo de espera y también durante tiempos de batalla. Ahora, no fue perfecto, pero sí fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Y leímos ahorita, 2 de Samuel, capítulo 7, que el Señor le prometió a David que uno de sus descendientes iba a reinar, iba a ser rey. Y por un lado, esta promesa se cumplió en su hijo, Salomón. Pero esta promesa también apuntaba a algo en un futuro lejano. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente le dijo a David que uno de sus hijos, uno de sus descendencias iba a reinar, dijo que iba a reinar para siempre, que su trono iba a durar para siempre. Y ese detalle lo que comunica es que la promesa que Dios le hizo a David no se trataba de cualquier hombre, se trataba del Mesías. Lo que le estaba diciendo era que el Mesías iba a salir del linaje de David, el Salvador del pueblo de Jesús, de Dios. Su Mesías iba a venir por el linaje del rey David, y cuando él llegaba, él iba a reinar para siempre. No iba a morir, jamás iba a perder control de su reino. Ese Mesías se va a conocer, como leemos en Isaías 9, 6 al 7. A él lo van a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Eso quiere decir que su imperio iba a extender y extender y extender, y iba eventualmente a cubrir ¿a qué? Toda la tierra, todo el universo. Y es sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso apunta a Jesús. Y los israelitas estaban bien conscientes de esa promesa y esperaban con ansias ese día que iba a llegar ese rey, el hijo de David. Y una de las formas que ellos iban a saber, este es el Mesías, este es el prometido, es porque iban a poder ver, mira, él viene del linaje del rey David. Él es descendiente, él es de la familia del rey David. ¿Y qué está diciendo Mateo aquí con esta genealogía? Que ese descendiente prometido por Dios es ¿quién? Es Jesús. Lo está diciendo rápido al principio del Evangelio. Él es el hijo de David. Él es ese descendiente, el que va a llegar y reinar sobre el pueblo de Dios y sobre toda la tierra. Y uno lo lee rápido. Pero vamos a pensar en esto por un momento. El hecho de que Dios hizo que un linaje familiar podía existir por tantos y tantos y tantos años en un mundo caído, hermanos, ya eso de por sí es un milagro. Piénsalo, ¿cuántas familias hay mujeres que no pueden tener hijos? Muchos. ¿Cuántas veces hay familias que tienen hijos, pero todas son damas, no pueden tener varones? O que todos sus varones mueren en la guerra. Esa es la realidad de este mundo caído. Pero Dios en su soberanía y en su poder se aseguró de que el linaje de David siempre iba a seguir teniendo descendiente y descendiente y descendiente. Y que un día iba a llegar de esa descendencia el Hijo de Dios. Eso es algo que nos debe impactar. Eso es algo que debemos entender. Mira, esto es un milagro. Esto no es cualquier cosa. Y también aquí en esta genealogía, Mateo muestra no solamente cómo Jesús sale del linaje de David, porque menciona los nombres, sino la estructura misma de estos versículos resalta la importancia de David y cómo Jesús es descendiente de David. Por ejemplo, aquí en esta genealogía hay nombres de muchos reyes. Creo que son como 14 reyes listados aquí. Sin embargo, solamente se le llama a uno rey David. Hay otros reyes aquí. Josafat se menciona, Ezequías se menciona, Josías se menciona, y ellos fueron buenos reyes en gran parte, pero ninguno es llamado rey.
Solamente se menciona sus nombres. El único a quien se le llama rey es Rey David. Hay otra forma en que se enfatiza aquí al Rey David. Hay algo que se llama la gematría. Es algo interesante, yo lo aprendí esta semana. La gematría es algo que se hacía en la cultura judía, y es que se asigna a los consonantes de un nombre un número. Dependiendo de los consonantes que tiene un nombre, tiene un valor numérico. Pues el nombre de David, el valor numérico es 14. Ahora, cuando uno lee esta genealogía, ¿qué vemos? El nombre de David es el número 14. Y en el versículo 17, ¿qué escribió Mateo? Que esta genealogía se hizo de 3 secciones de ¿cuánto? De 14 generaciones. Entonces, esa primera parte de 14 generaciones, del 2 al 6, termina con el rey David. La segunda sección, del 6 al 11, termina cuando la dinastía de David hubiera concluido, cuando fueron ellos exiliados a Babilonia. Pero después de 12 a 16, termina con Jesús. ¿Y quién es Jesús? El hijo de David. Entonces, a través de toda esta genealogía, resalta, mira, David es importante, y apunta a su hijo, que es aún más importante, Jesús. Y en otras palabras, vemos aquí que esta genealogía termina con mucha esperanza. ¿Por qué? Al ser Israel exiliados de la tierra y llevados a la Babilonia, muchos hubieran perdido esperanza. Porque esa familia, ese linaje familiar de David, por un tiempo parecía que ya dejó de existir. No había rey en el trono. No se sabía dónde estaba la familia de David porque fueron todos exiliados. Muchos hubieran perdido esperanza. Pero aquí vemos que no, ese hombre sí llegó en el tiempo de Dios. Y ese tiempo de incertidumbre fue profetizado. Isaías capítulo 11, versículo 1, escribe lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí fue ¿quién? Fue el padre de David. Entonces, después que Israel fue exiliado de la tierra y parecía que los descendientes de Isaí, incluyendo David, fueron ellos esparcidos, no se sabía dónde estaban, por un tiempo parecía como que el árbol familiar de Isaí quedó destruido. No se sabe dónde están ellos. Parecía que ese árbol familiar estaba muerto y muchos comenzaban a perder esperanza. Mi esposa, a ella le encantan las matas, las plantas. Y ella tenía uno al lado de la lavamanos, cerca de la ventana de la cocina. Y una matita bien bonita. Pero un día yo estoy lavando un plato y yo miro y está muerto. Veo que las hojas están muertas, veo que esa matita como que ya, bendito, lo que faltaba era quemarla porque ya no tenía vida a mis ojos. Y le pregunto a mi esposa: mira, mi amor, ¿te boto esto? No, jamás. Y yo, pero mira esto, qué triste, me da tristeza esta mata. Lo que veo son hojas muertas. Y ella, no lo botes. Mira esto. Y ella mueve todas estas hojas muertas y apunta a la parte de abajo de la mata, adentro, muy cercana a las raíces. Y hay una matita pequeñita verde creciendo. ¿Tú ves eso? Hay esperanza. Yo voy a quitar las hojas muertas y tú vas a ver que va a volver a traer vida. Pero yo les digo, yo perdí esperanza. Yo ya la iba a botar. Pero ella fue, sacó esas matitas muertas, esas hojas muertas, y ahora tú ves esa matita y está viva. Pues algo similar, hermanos, hubiera sucedido con los israelitas. Hubo un tiempo que ellos iban a ser tentados a perder esperanza, porque no había un descendiente de David reinando, fueron exiliados por 400 años. El Señor no habló, había silencio de parte de Dios. El pueblo esparcido por las tierras, y pocos regresaron a Jerusalén. Y aun cuando regresaron a Jerusalén,
vivían bajo el dominio de otro. No eran ellos dueños de la tierra. Y para el tiempo de Jesús, los romanos eran los dueños. Sin embargo, así como Dios prometió por medio de los profetas, como de la nada una vara iba a volver a crecer del tronco de Isaí. Ese tronco que parecía muerto, de ahí va a salir vida, de ahí va a salir la esperanza, el futuro. Y ese se llama Jesús. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, completamente Dios, completamente hombre. Pero en adición a eso, Dios en su providencia, Dios en su soberanía hizo que Jesús también fuera descendiente de David. Y es importante porque eso lo hace a él heredero legal del trono de David. Y, por si no lo saben, Jesús sí murió. Pero ¿qué pasó el tercer día? Resucitó. Y como Él resucitó, vivirá para siempre. Y ahí vemos cómo Él cumple esa profecía, porque Él será el descendiente de David que puede reinar para siempre. Jamás no va a morir porque conquistó a la muerte por medio de su resurrección. Entonces vemos aquí, hermanos, que a Dios no se le olvidan sus promesas. Eventualmente sí envió a ese descendiente de David para reinar sobre su pueblo. Y al que iba a leer esto de primera instancia, eso hubiese sido como un empujón, una inyección de esperanza. Mira, sí, Dios cumplió su promesa y aquí dice quién es aquel. Pues de igual forma, al leer esto y a nosotros caer en cuenta de lo que significa esto, hermanos, nos debe infundir a nosotros con esperanza. ¿Por qué? Porque el Hijo de David sí vino. Él vino, entregó su vida por pecadores, resucitó el tercer día y ahora mismo está reinando a la mano derecha del Padre. ¿Y qué dijo Él? Que un día Él va a volver y va a establecer su reino aquí en la tierra para siempre. Podemos ser tentados a dudar de esto también. Hay momentos que nosotros como que dudamos o perdemos esta esperanza. Especialmente cuando uno mira el mundo, mira a sus alrededores y lo que ve es tanto pecado, o uno ve injusticia. Uno ve las guerras que hay en el mundo. Uno ve tanta cosa y hay momentos que uno se puede desanimar y uno piensa, wow, pero ¿dónde está el Señor en esto? No, hermanos, Dios cumple sus promesas. Y podemos descansar en que un día nuestro Salvador y Rey, quien ya nos redimió espiritualmente, un día Él va a volver y va a establecer su reino aquí en la tierra. Y aquí en la tierra vamos a ver justicia y paz perfecta para siempre. Y Él va a reinar para siempre. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y mira a Jesús va a poder vivir bajo su reinado en paz, con gozo. No importa quién eres, dónde naciste, si tu mirada está en Cristo, si tu esperanza está en Cristo, tú vas a poder disfrutar del reinado de Cristo cuando Él venga una segunda vez. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Aquí vemos que Jesús es la simiente de Abraham, el que trae la bendición a las naciones. Versículo 1 lo dice también, Él es hijo de Abraham. Muchos años antes de David, el Señor llamó a Abraham. Fue idólatra él, pero el Señor lo llamó y cambió su corazón y le hizo una promesa. ¿Y qué le dijo a él? Que por medio de su descendencia, todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Y esto también fue una promesa maravillosa, porque si se acuerdan, Abraham ya era un señor mayor, era un viejito, un anciano, y su esposa no podía tener hijos, era infértil. Y sin embargo, Dios le prometió, mira, sí, ustedes van a tener descendientes tan numerosos como las estrellas, la arena del mar. Y Abraham confió en el Señor y le fue contado como justicia. Y después de 25 años de espera, hermanos, el Señor lo bendijo con un hijo, Isaac.
Ahora, yo creo que muchos de ustedes han escuchado la historia de Isaac, ¿verdad? Después que nació este hijo de promesa, después de tantos años de espera, ¿qué le dijo el Señor a Abraham que hiciera? Que lo sacrificara para probar su fe. Dijo que lo tenía que sacrificar. Y Abraham confiaba en el Señor. Y Abraham sí creía, si yo sacrifico a mi hijo, el Señor lo puede levantar de la muerte. Pero iba a obedecer a Dios, lo iba a hacer. Y en el último momento el Señor lo detuvo y puso un sacrificio en lugar del hijo. Pero después el Señor le dijo lo siguiente a Abraham, Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y esa palabra ahí, descendencia, hermanos, la palabra que vemos es simiente. Y esa palabra simiente está en el singular. Simiente, uno. Así le habló el Señor a Abraham. Y le dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia o simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El Señor le dijo a Abraham, por tu fe, uno de tus descendientes, ese simiente, va a poseer a las puertas de sus enemigos. Y en él todas las naciones van a ser bendecidas. Una gran promesa. Y una vez más, en esta genealogía, Mateo le está comunicando a sus lectores que ese hijo de Abraham es Jesucristo. No solamente es el rey prometido, sino que también es el hijo de Abraham que fue prometido por Dios, aquel que iba a traer bendición a todas las naciones. Y si uno examina bien a esta genealogía, hermanos, uno ve que ya Dios estaba bendiciendo a las naciones. Aquí en los descendientes de Abraham hay muchas naciones representadas, hay varias naciones representadas. Y eso apunta a la esperanza de que un día no solamente algunas naciones van a ser bendecidas, sino que todas van a ser bendecidas. No era normal incluir en una genealogía judía nombres de mujeres. Eso no se hacía. Solamente se utilizaba nombre de los hombres. Sin embargo, aquí vemos nombres de varias mujeres. Mateo las incluye. Y de esas mujeres, ¿quiénes vemos? Rahab y a Ruth, versículo 5. Y vemos también la mujer de Urías, versículo 6, refiriéndose a quién? A Betsabé. Qué forma interesante de hablar de ella. No menciona su nombre, dice mujer de Urías. Y de eso vamos a hablar ahorita. Pero vamos a pensar en estas mujeres, hermanos. Se supone que ni siquiera fueran mencionadas, pero las menciona. ¿Y quiénes eran ellas? Rahab fue una canaíta de Jericó, ¿se acuerdan? No era parte del pueblo de Dios, pero por su fe el Señor la hizo parte de su pueblo. Era de Canaán. Y Ruth, moabita. Moabita ella nació. Y Urías era un eteo, no era judío. Entonces Betsabé, su mujer, su esposa, también se hubiera considerado como eteo. A ella la hubieran tratado como alguien que no era israelita, alguien de afuera. Entonces Mateo nos muestra que había gentiles hasta en el linaje familiar de Jesús. Y nos muestra eso porque lo que comunica es, así como los gentiles fueron parte de su linaje familiar, así será bendición para todos los gentiles, todas las naciones de la tierra. Apunta hacia esa promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y les pregunto, ¿cuál es la mejor bendición que puede recibir cualquier persona? ¿Cuál es la mejor bendición que pueden recibir las naciones? La salvación. Es que no hay otra bendición más grande. No hay otra bendición que es mejor que la misma salvación. La bendición de ser reconciliado con el Creador del universo, a quien hemos ofendido con nuestro pecado. No hay bendición más grande que eso. Y para eso mismo vino Jesús. Jesús vino
el hijo de Abraham, para ser una bendición a las naciones, porque por medio de su vida de obediencia perfecta, por medio de su muerte en la cruz y por medio de su resurrección, Él ofrece salvación para cualquier persona. No importa de qué nación vengas, la salvación ya es una posibilidad para ti. Por medio de su vida, muerte y resurrección, ofrece Cristo la bendición de la salvación. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros, los que somos creyentes hoy día? La iglesia, ¿cómo aplica esto para nosotros? ¿Qué significa? Bueno, primero, debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, todos aquí somos gentiles. Todos. A mi entender, aquí no hay judíos. Quizás alguno tenga, ¿verdad?, parte de su linaje que es judío, pero somos gentiles. Y sin embargo, podemos disfrutar de la salvación. ¿Por qué? Por esta promesa. Y por Cristo quien vino para llevarla a cabo. Por eso nosotros podemos ser salvos y por eso nosotros podemos ser parte de la familia de Dios. Porque Cristo vino, entró al mundo y Él ofrece salvación para toda lengua, tribu y nación. Entonces debemos dar gracias a Dios. Porque aún como gentiles podemos ser salvos, podemos ser perdonados por nuestros pecados y contados como parte del pueblo de Dios. Nosotros nos beneficiamos de esta promesa. La otra forma que aplica esto para nosotros es cuando pensamos en el medio que Jesús utiliza para llevar esta bendición a las naciones. ¿Qué medio utiliza Él? ¿Cuál es su método para comunicar esta bendición a todas las naciones? Bueno, brincamos al final del Evangelio de San Mateo. Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué leemos ahí? Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como el hijo de David, el rey prometido, date cuenta que Jesús tiene toda autoridad. Y como el hijo de Abraham, el que lleva bendición a las naciones, el que ofrece perdón de pecados y paz con Dios a todos, ¿qué método utiliza Él? La iglesia. Así que Él lleva a cabo esta promesa. Así es que la bendición de la salvación va a llegar a todas las naciones, porque Jesús envía a sus discípulos, envía a su iglesia y les dice: vaya y hagan discípulos de las naciones. Dios quiere utilizarte a ti y a mí para llevar esta bendición a las personas que no conocen a Jesús. Así como el Señor nos salvó a nosotros de entre las naciones, Él nos manda a ir a las naciones con el Evangelio. Y si tu fe está en Cristo, esto te incluye a ti. Tienes un llamado de ir y proclamar el Evangelio. Y hermanos, yo sé que lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir. Aquí en la ciudad de Nueva York tenemos un gran privilegio. ¿Por qué? Porque las naciones están aquí. Vemos las naciones cuando miramos los vecinos en nuestro edificio. Vemos las naciones cuando miramos a nuestros compañeros de trabajo. Uno camina a la bodega y uno ve cuántas personas de cuántas naciones diferentes. Yo me acuerdo como hoy. Fue un verano, yo estaba trabajando en Manhattan, vivía con mi papá, me quedé con él para el verano, tenía un trabajo de verano. Y estaba de camino al trabajo, trabajaba en la calle 34 en Manhattan. Y yo estoy en el tren, y estoy mirando la persona, observando a las personas, y empiezo a contar. Y yo conté como 5 idiomas diferentes que se estaba hablando en ese carro del tren nada más.
así a mi alrededor, como 5 idiomas diferentes. Algunos yo ni sabía cuáles eran, pero sabía que yo no los entendía. Y yo me quedé asombrado. Yo, wow, Señor, realmente las naciones están aquí. Realmente uno puede alcanzar a todas las naciones con alcanzar el que se sienta a mi lado aquí en el tren. Y yo sé que ustedes han tenido experiencias similares. Lo han visto, lo han escuchado. Y como uno lleva tanto tiempo aquí, como que uno se acostumbra, ¿verdad? Ah, sí, no sé lo que está hablando, pero eso es normal. Pero hermanos, vamos a recordarnos, esto es una gran bendición, es un gran privilegio, es una gran oportunidad que tenemos. Podemos alcanzar las naciones simplemente con alcanzar nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Bueno, nosotros vamos a la República, ¿verdad? Primero Dios, en junio. Los pasajes salieron baratos. Porque aquí cerca de Nueva York hay 3 aeropuertos internacionales. Entonces los pasajes son más baratos. Uno puede viajar en todo el mundo desde aquí, de esta ciudad. Nuestros hermanos de Tennessee, que van a ir a la República también, sus pasajes costaron el triple. 3 veces más caros que los nuestros. Porque es más difícil para ellos llegar. Tienen que hacer escala. Tenemos un vuelo directo y costó baratísimo. Tenemos la bendición de que podemos viajar a cualquier parte del mundo, porque tenemos 3 aeropuertos a 1 hora de nosotros. Es un privilegio estar aquí, es un privilegio ser un cristiano en esta ciudad, hermanos. Y mientras nosotros nos recordamos que Jesús es el Hijo de Abraham, quien trae bendición a las naciones, necesitamos recordarnos que quiere utilizar a nosotros, su iglesia, para llevar a cabo esta realidad. Quiere utilizarte a ti y a mí como sus mensajeros para predicar el Evangelio. Somos sus embajadores a las naciones. Y nuestro mensaje es sencillo. ¿Cuál es nuestro mensaje como embajadores? Que Cristo vino a rescatar y a redimir pecadores como tú y como yo. Y eso nos lleva al tercer punto en esta mañana. Punto número 3. ¿Qué vemos también en esta genealogía de Jesús? Que Jesús es el Mesías, nuestra única esperanza de salvación. Jesús es el Mesías, nuestra única esperanza de salvación. A través de la historia de la iglesia, poco a poco, ¿verdad? Uno se refiere a Jesús como Jesucristo. Uno a veces hasta lo que dice es Cristo. Y sabemos que estamos hablando de ¿quién? De Jesús. Y no hay nada malo con eso, no hay error en eso. Pero necesitamos recordarnos que Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es ¿qué? Es un título. Y lo que quiere decir ese título es ungido. El ungido de Dios. Y con el tiempo se refería al ungido al Mesías. Es un título, no es su apodo como Pérez o Ortiz. Él es Jesús, el Cristo. Y en Mateo referirse a Jesús como Jesucristo en el versículo 1. Él estaba comunicando desde un principio a sus lectores que Él es el ungido de Dios, el Mesías prometido, el que va a traer salvación al mundo. Él es el siervo de Isaías 51 que va a entregar su propia vida para el pecado de su pueblo. Y cuando yo digo su pueblo, entregar su vida por su pueblo, ¿verdad? Para todo aquel que pone su fe en Él, hermanos, eso incluye hasta sus propios familiares. Cuando uno mira el linaje de Jesús, uno ve mucho pecado. Mucho. Mira de nuevo a estos nombres. Tamar. ¿Se acuerdan de lo que hizo Tamar? Ella engañó a su suegro para que se acostara con ella, para tener hijos. ¿Y saben qué? Fue por medio de sus hijos, Fares y Sara, que continúa el linaje. Por medio de esos hijos de incesto, el linaje continúa. Y Rahab era de Canaán, pero también fue ¿qué? Fue una prostituta. Y sin embargo fue por medio de sus hijos que continúa el linaje familiar de Cristo.
Hablamos ahorita que no se menciona el nombre de Betsabé. Se dice que la mujer de Urías. ¿Por qué? Porque David cometió adulterio. Se acostó con la mujer de otro hombre. Mateo nos está recordando que ella es parte del linaje de Jesús porque David cometió un gran pecado. Era mujer de otro. Entonces en el linaje de Cristo vemos el adulterio. Y eso lo hace David, ¿qué? Un mentiroso, un adúltero. Y hasta mandó a matar a este hombre. Y sin embargo, por medio del hijo de ellos, de David y Betsabé, continúa el linaje de Jesucristo. Aquí se menciona nombre de reyes que fueron buenos reyes, pero hermanos, aquí también se mencionan nombres de reyes que eran horribles. Ahaz adoraba a Baal y hasta sacrificó sus propios hijos en adoración a Baal. Y Jeconías, se dice en Jeremías 22 que Jeconías era tan horrible que su linaje fue maldecido. Fue maldecida, por supuesto, Dios muestra gracia porque de su linaje sale Cristo. Y en el versículo 11 se menciona el pecado de todo Israel, porque habla de que, en el versículo 11, la deportación a la Babilonia, todo el pueblo fue exiliado. ¿Por qué? Porque todo el pueblo cayó en el pecado. Entonces, vemos en el linaje de Jesús mucho pecado y muchos pecadores. Y Mateo no los esconde, los incluye. Él incluye el nombre de estas personas, él incluye estos eventos pecaminosos. ¿Por qué? Mateo incluyó estos nombres en la genealogía de Jesús porque él tenía claro que es precisamente para personas como estas que él vino a salvar. Jesús no se avergüenza de los pecadores. Los tiene en su propia familia. Él muestra compasión y amor y gracia a los pecadores. No se avergüenza de ellos. Por eso el Evangelio son buenas nuevas. No importa de qué nación eres. No importa el pecado que cometiste. Mira las personas incluidas en el linaje de Jesús y lo que hicieron. No importa lo que tienes en tu pasado. Si entiendes que eres un pecador y entiendes que Jesús es el Hijo de Dios en quien puedes obtener salvación, te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en su vida, muerte y resurrección, tú puedes ser perdonado y puedes ser salvado. Cree que murió por tus pecados y que el tercer día Él resucitó de la tumba. Y así como Él vive, nosotros podemos tener vida en Él. Hermanos, si nuestra salvación depende de nuestra propia obediencia, estamos perdidos todos. Renuncia ahora mismo. No hay esperanza fuera de Cristo. Dios es santo. Y a causa de nuestros pecados somos nosotros sus enemigos y estamos bajo su ira. Es por esto que desde el primer pecado que se cometió en el jardín, el Señor ya rápido hizo una promesa. Un día la simiente de la mujer va a venir y va a aplastar la cabeza del serpiente. El simiente de la mujer aplastará la cabeza del serpiente. Eso fue prometido en Génesis 3:15, porque desde un principio ya quedó claro. No tenemos esperanza, necesitamos un Salvador. Y Cristo es el aplastador de serpientes. Él es ese simiente de la mujer. Aquí mismo lo vemos. Siendo el Hijo de Dios, entró al mundo por la Virgen María. Es el simiente de la mujer. Y Él sí conquistó al serpiente. Lo hizo en la cruz. Venció al pecado, a Satanás, y por medio de su resurrección venció a la muerte misma. Y lo hizo para salvar las mismas personas que lo permitieron a Él entrar en la historia. Lo hizo para salvar a cualquier persona que se arrepiente de su pecado y pone su esperanza en Él. Eso lo incluye a usted y a mí en esta mañana. No importa el pecado que tengas en tu vida. Por la sangre de Cristo, Él te puede dejar tan blanco como la nieve.
Si no has puesto tu fe en Él, yo te quiero animar, arrepiéntete hoy. Ponga tu fe en el Hijo de Dios, el prometido Hijo de David, que ahora mismo está reinando y que un día va a volver y va a establecer su reino aquí en la tierra. Ponga tu fe en Él. Él es el Hijo de Abraham, que trae bendición a todas las naciones. La bendición del perdón y la reconciliación con el Padre. Ponga tu fe en Él. Y Él es el Cristo quien entregó su vida en la cruz y sufrió la ira de Dios para que todo aquel que ponga su fe en Él nunca la tenga que sufrir. Nosotros no tenemos que sufrir la ira del Padre si nuestra esperanza está en Cristo, porque Él lo sufrió en nuestro lugar. Es nuestro refugio. Hay esperanza para pecadores como tú y como yo, porque Dios cumplió sus promesas y envió a su Hijo para que entrara al mundo y para rescatar a los pecadores. Y vamos a pedirle, iglesia, que el Señor nos ayude a nosotros a proclamar este mensaje fielmente, porque nosotros somos enviados para que las naciones puedan ser bendecidas. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra es preciosa, Señor. Aún en pasajes como estos, que uno lo que ve son muchos nombres a un principio, vemos las riquezas de tu misericordia en ella. Gracias por enviar a Cristo. Gracias, Señor, por enviar a un Salvador. Necesitamos de tu gracia todos los días. Necesitamos, Señor, de tu ayuda para aún ser testigos suyos. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Y pedimos una vez más, si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, que hoy, Señor, puedan doblar rodilla al Hijo de David, el Hijo de Abraham, Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pies y cantar una vez más.